amiguitos, ¿cómo están? ¿Qué tal, chicos? ¿Cómo están? Bienvenidos sean a este rico canal. Y es que hoy les voy a traer algo que me han estado pidiendo ya bastante tiempo. Yo creo que igual lo traigo o lo traemos porque es un trabajo en equipo antes de tiempo, porque todavía no sé del bonus alimentario, pero algún día se va a ir y la fecha promedio o estimada que se considera que se va es pues a finales de año, en diciembre de 2023, ¿ok? Entonces, pues apenas nos enteramos de esa noticia, comencé a trabajar con mi equipo. Como ustedes sabrán, tengo un equipo atrás mío, ¡qué rico! Y uno de ellos pues es Enjuto, que Enjuto, su nivel de Excel es, ya, ¿qué les digo, no? Súper pro, ¿no? Entonces le dije, mira, ¿sabes qué, Enjuto? Tengo esta idea, esta idea, esta idea. Esto quiero hacer, pero no sé cómo hacerlo, ¿no? ¿Cómo lo plasmo? O sea, tú sabes, es como que esta es mi idea, ¿no? Entonces Enjuto me dijo, dame un tiempo, vamos a ver, creo que esto... Y pues obviamente me trajo algo que era lo que yo esperaba y mucho más, ¿ok? La verdad que este hombre no deja de sorprenderme. Uy, eso suena muy gay, pero bueno, la verdad es que yo particularmente estoy súper agradecido con esto. Y pues lo que sigue ahora es de que les voy a explicar cómo funciona, ¿ok? Entonces, para eso, les voy a hacer una breve recapitulación de lo que es la checklist. Para las personas que no conozcan, la checklist vendría a ser en este caso una lista, ¿ok? Una lista donde tú tranquilamente puedes marcar los mineros que tienes, ¿ok? Digamos, tienes este, cosas así, para generar cálculos, ¿ok? Sobre todo ver qué mineros te faltan, etc. La mayoría de mineros se ordenan de forma alfabética hasta hace un tiempito que obviamente lo ordenamos en otro orden. ¿Por qué en este orden? Porque ahora lo alimentamos a la página web, entonces es en este orden. Igual no te preocupes, eso es lo de menos, ¿vale? Créeme que eso es lo de menos. Ahora, una vez que tú tienes acá toda la información de todos los niveles que hay del merge, pues tú dices, ok, pero ¿cómo lo vinculo con mi página, con mi cuenta Rollcoin? Ok, lo que hacíamos nosotros muy sencillamente era, nos íbamos aquí, íbamos a colección, ¿vale? Esto lo tienes que hacer en Google Chrome por si acaso. Si lo haces en otro navegador probablemente no te funcione. Bueno, al menos en Mozilla o en Oracle creo que no funciona. Pero bueno, no sé si es Oracle, es Opera. Pero bueno, para darte un ejemplo, lo ideal es que tú lo hagas con, bueno, tienes que hacerlo con todos los mineros, pero yo te voy a hacer un ejemplo con unos cuantos, ¿ok? Seleccionas así, súper fácil, Control C, ¿vale? Si esto es de Merge, no, este es de Basic. Ok, te pones aquí Control V, ¿vale? Te vas a dar cuenta que los mineros aparecen aquí, ¿ok? Y en este caso aparece si le has dado check o no en la lista. Por ejemplo, el Cyber Oracle me sale que no le he dado check. Entonces voy a crear Cyber Oracle. Cyber Oracle. Y le doy clic, ¿vale? Una vez que doy clic, obviamente se va a actualizar y va a aparecer aquí, ¿vale? Esto tiene filtros para que tú lo acomodes como tú quieres. Yo por mi parte utilizo siempre los filtros para ver el bonus, porque los mineros con bonus, normalmente no los marco. Los mineros sin bonus no los marco porque luego los termino vendiendo, ¿vale? En este caso, ¿qué pasa si yo le doy clic a un minero pero que no lo tengo en el juego? Pues me va a salir aquí, ¿vale? Tienes este minero con un check pero no lo tienes en el juego, ¿ok? Ese es el ejemplo práctico, ¿vale? Pero ahora hemos agregado una nueva plataforma o una nueva hoja que se llama Rooms Optimization, ¿ok? En este caso, lo que hace esta hoja es que en base a los mineros que tú copias y pegas acá, es decir, los mineros que tienes en el juego, esta hoja te muestra lo que deberías tener en tu habitación, es decir, en las habitaciones, en las salas o en el inventario, ¿ok? Para un ejemplo práctico, yo lo voy a hacer con mi sala, ¿ok? Así que esta, como es la plantilla, siempre la dejo vacía, no hay problema, ¿vale? Y nos vamos a mi sala, ¿ok? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Aquí estás. Vale, es importante recalcar que, por ejemplo, yo obviamente esta hoja sí la tengo actualizada con los mineros que tengo. Para eso me ha ayudado Samuel y Eliezer. Y pues técnicamente yo acá tengo pegados obviamente los mineros que tengo en el juego en su totalidad. Ok, tengo ahí varios, ¿no? Como me salen, pues todos están marcados en mi checklist y no hay ningún minero que yo no tenga marcado, que yo tenga marcado y no tenga en el juego. Pero lo que te voy a enseñar ahora va a ser lo que realmente te va a romper la cabeza. ¿Ok? Y ahora vas a ver, por ejemplo, ahora verás que tengo muchísimos mineros, ¿ok? Y hay mineros en la habitación y mineros en el inventario.
Antes de explicarte cómo es esto, te voy a explicar que antes de hacer esto, obviamente hay todo un trabajo que nuestro amigo pues Enjuto se ha dedicado a hacer, que analiza diferentes factores y combinaciones, incluso de mineros de una celda, ratios, mixeados, poder, bonus, para así obtener las únicas dos tablas que has visto hace un momentito. ¿Vale? Todo esto, tú no lo ves porque pones acá ocultar. Y lo que sí ves es esto. Primero que nada, acá te muestro los mineros. Igual tienes para que lo ordenes por bonus, por nivel. Si quieres lo ordenas por, no sé, poder, como tú quieras, ¿ok? Eso ya depende de ti. Incluso tiene doble filtro, ¿vale? Lo puedes ordenar por bonus y luego lo puedes ordenar por poder. Es decir, bonus y poder. Porque digamos, si dos mineros comparten el mismo bonus, ¿qué pasa? Tú tienes que, en este caso, ordenarlo por poder, ¿vale? Ascendente, descendente, ya eso depende de ti. Yo por mi parte normalmente ordeno primero por bonus y luego por poder, ¿vale? Pero el bonus lo hago de manera así, desde el más chiquito, ¿vale? Bueno, ahorita te voy a explicar por qué. Este video se puede tornar un poco larguito, pero no importa. Lo importante es de que tú aprendas cómo utilizar esto. Esto lo puedes utilizar en una o cuatro habitaciones, ¿ok? Lo puedes configurar así, lo puedes configurar así, lo puedes configurar así, o lo puedes configurar como yo actualmente tengo 4 salas, ¿ok? Es importante que tú sepas que muchas veces, incluso antes de comprar la cuarta sala, o la tercera o la segunda, te conviene optimizar el uso de tus mineros y recién comprar la siguiente sala, ¿ok? Muchas personas se compran su sala cuando ni siquiera es necesaria, ¿vale? Y también tienes 3 tipos de mix. En este caso tienes el bonus, tienes por poder, ¿ok? O tienes mixeado, ¿ok? Por poderes, obviamente, priorizas los mineros más fuertes en tu sala, ¿ok? Obviamente sería por poder, ¿vale? En este caso, eso sería por poder en tu sala. Yo por mi parte, no es una estrategia que yo vaya a tomar por poder, porque es lo que hay actualmente, ¿vale? Tú te vas a la página web y ordenas por poder. Perdón, a la página web, claro, a la sala y ordenas por poder. Yo, por mi parte, eso no es lo que yo voy a hacer. Yo me voy a ir por bonus, ¿vale? Es importante recalcar lo que les quería enseñar. Es importante recalcar que a pesar de que cuando se vaya el bonus, aún tú lo puedes ordenar por poder, quiero que sepas que estás perdiendo, ¿ok? Y para eso tú tienes estos cuadros. ¿Ok? Vamos a dejarlo en bonus porque me voy a centrar en el bonus. Por ejemplo, si ordeno por poder, es decir, pongo en mi sala solo lo más poderoso que tengo, ¿vale? Y dejo de lado, no sé, las cosas de bonus, por ejemplo, pongo estos mineros de 0,%, no sé, yo bajaría de, actualmente tengo 3,3 pH a 2,4. ¡Wow! Mira todo lo que voy a perder. Es decir, hagamos un hincapié en que cuando se vaya el bonus, los que van a perder en su mayoría son las personas ballenas, ¿ok? Las personas que tienen mucho poder. ¿Por qué? Porque fácil y sencillamente lo que pasa es de que este parche va a favorecer a las personas medianas o pequeñas porque van a ganar más, pero obviamente va a evitar que a futuro el juego tenga una postura súper o hiperinflacionaria, ¿ok? Yo dudo que con lo que baje el bonus del inventario yo voy a recuperar todas las ganancias que voy a perder, pero bueno, al menos el juego va a seguir en una senda controlable, ¿ok? Recordemos que la red no podemos evitar que dejar, o mejor dicho, no podemos evitar que crezca, ¿vale? Lo que podemos hacer es moderar su crecimiento de manera más lenta, ¿ok? Si yo lo ordeno todo por poder es así, si lo ordeno por bonus, perdería un poco menos, ¿ok? Perdería un poco menos, ¿vale? Y si yo lo ordeno por Mixed, perdería menos incluso. ¿Qué significa Mixed? Mixed significa que esta herramienta va a priorizar el poder y el bonus en combinación de ambos, mejor dicho, ambos factores y te va a poner lo mejor en tu sala. Sin embargo, esto ya va a depender de la estrategia que tú tomes. Las estrategias que van a haber van a ser infinitas.
al haber tantos mineros, ¿ok? Estamos hablando de cuántos mineros hay actualmente. Tienes 529 básicos y 2363 merch. O sea, imagínate todo lo que hay, ¿ok? Lo que tú tienes que hacer es, primero, combinar estrategias, ¿vale? Esto, a pesar de que también te dice aquí, por ejemplo, tu poder en mineros cuánto va a ser. Mira, yo voy a bajar de 791, voy a bajar aproximadamente a 641. Bueno, en Mixed. En bonus voy a bajar a 652. ¿Ves? Voy a tener más bonus, pero menos poder. Acá en Mixed, menos poder, perdón, más poder, pero menos bonus. Esto es de acuerdo a mi sala. ¿Ok? Recuerda los mineros que yo tengo. Recuerda que tú siempre puedes poner tus mineros acá y ver cuál es qué es el gráfico que te arroja, ¿ok? Pero, por ejemplo, yo te cuento lo que voy a hacer. Yo no voy a priorizar Mixed, ¿ok? Voy a priorizar bonus. Lo que yo voy a hacer es que en la primera sala yo voy a tener la mayor cantidad de mineros con poder puro, ¿ok? Mineros grandes, gruesos, como le encantan a Alejo. Y en la segunda, tercera, cuarta sala voy a tener mineros de bonus, ¿ok? Lo que voy a hacer, y me va a tomar un tiempazo, es primero que nada, acá me voy a quedar yo, por darte un ejemplo, ¿ok? Entonces voy a vender todos estos mineros, ¿ok? Todos estos mineros, sí. Imagínate todo lo que me va a tomar con el captcha, pero bueno, voy a vender todos esos mineros y voy a ordenar mi sala en base a, obviamente, estos que se llaman, estos mineros, ¿ok? En este caso, lo que yo voy a hacer va a ser ordenar, creo que se ha bugueado acá, pero lo que voy a hacer es ordenar, perdón, estaba acá, me había confundido, son dos filtros. Voy a ordenar primero por bonus, ¿ok? ¿Por qué? Porque así cuando tenga un minero que agregar, pues sencillamente me voy a la última celda y voto el minero con menos bonus o los mineros con menos bonus y pues obviamente reemplazo y listo, ¿ok? Eso es lo que yo voy a hacer, eso es lo que yo voy a hacer, ¿ok? Depende de cada persona. Ahora, cuando yo quiera proyectar una compra, utilizo el check manual. Por ejemplo, acá te he puesto un ejemplo con las naves, ¿ok? Esto es netamente manual. Esto no tiene nada que ver con los números que se generan automáticamente acá, ¿ok? Esto es manual, ¿vale? Entonces, digamos, recuerda que cuando yo tengo acá las naves, ¿cierto? Tengo estas 6 naves. Recuerda que voy a tener 9 a futuro porque, bueno, esperemos que agarre toda, pero esa es la idea, ¿no? Pero te hago recordar que para merchar la Aurora, por ejemplo, para craftearla, tienes que quemar todas estas naves, ¿ok? Entonces, acá donde dice out, pone los mineros que van a salir de tu sala, y donde dice in, tienes que poner lo que va a entrar a tu sala, ¿ok? Entonces, en este caso yo pongo estos mineros, aunque a pesar que todavía no los tengo todos, pero para darte un ejemplo, ¿ok? Al hacer este reemplazo, yo voy a aumentar mi bonus, ¿ok? De 652 a 654 y voy a aumentar mi poder en 44 pH, ¿ok? Si no se fuera a quemar esto, yo aumentaría 91 pH, pero recuerda que esto se va a quemar. Es por eso que eso les quería hacer una pequeña reflexión a ustedes. Siempre nosotros decimos que estas meganaves son para personas grandes, ¿vale? Personas que quieran ahorrar espacio y todo eso. ¿Y ahora ves por qué? Mira todo lo que tú vas a pagar por esa nave, ¿ok? Dependiendo cuándo la hagas, dependiendo pues los factores que tú utilizas a la hora de la compra. Pero imagínate cuánto tú vas a pagar y la diferencia tú vas a creer que lo justifica. Recuerda que las naves se van a quemar, ya no va a ser como los yates. Pero bueno, te dejo eso para que tú lo pienses, ¿ok? Entonces, acá también podemos ver el número de mineros en el inventario. Perdón, en las salas, número de mineros en el inventario. Podemos ver el total de celdas. El total de mineros, celdas usadas y celdas disponibles. En este caso yo no tengo pues celdas disponibles, ¿no? Obviamente si es que todo cambia, mira, si tú pones 2 salas va a cambiar todo, ¿cierto? Tú pones 3 salas, todo va a cambiar. Todo está ya automatizado gracias a nuestro amigo Enjuto. Tú esto si quieres lo puedes borrar, digamos borras esto y dices, ¿sabes qué, Piero? Yo voy a reemplazar, a ver, mira, vamos a poner así lo más chiquitito. Ok, mira, yo voy a reemplazar este de 50, ¿vale? Y uno más de una celda lo voy a reemplazar digamos, porque este es un poquito más poderoso, ¿vale? O digamos, no sé. Ah, no, mira, este me sale más porque, mira, tiene el mismo bonus, por ejemplo, que tienen los dos, tienen 0,53, pero este tiene 7 TH y este tiene 131 TH. Obviamente que voy a reemplazar el más económico, ¿cierto?
el más débil, ok. Va a reemplazar estos dos, ok. Mira, acá sí me han desaparecido las cosas, pero ¿qué hago? No te preocupes, agarras aquí, control C, lo seleccionas y formato solamente, ¿vale? En este caso lo que voy a hacer, ahí se me desapareció la celda ahí, no te preocupes, todo con formato solamente o con un control Z. Uy, no parece, ¿qué pasó? Bueno, entonces control Z. Pero bueno, lo que te decía, en este caso recapitulamos y si no sabes cómo se ordena por poder, pones ascendente y obviamente tenemos este que te da 7 TH, ok, y 0,053, perdón, 0,53 y el de arriba que te da 50 TH y 0,50. Eso va a salir de tu sala, ok. Si sacas eso nomás de frente pierdes 4 pH. 4 pH solo para sacar esas basuras. Imagínate, eso es cuando tienes una sala grande. Pero a cambio de eso, se están yendo 2 mineros de una celda, metes un minero de una celda que te da 300 TH, digamos, y te da 2%. ¿Ok? Pierdes acá, pero sumas acá y la diferencia, ¿cuánto te da? Te da 5 pH. Obviamente que si tú eres una persona que tiene espacio, no vas a tener que quitar nada y crecerías más. En este caso, crecerías 9 pH. Pero bueno, este es solo un ejemplo para que tú veas cómo funciona. Es súper sencillo e intuitivo y te das cuenta que la cantidad de cosas o de combinaciones que van a haber van a ser gigantes. Acá, en estas celdas, te suma todo lo que tú tienes. En este caso, yo voy a tener 361 pH en mineros y 652 bonus en mi sala. Y lo que voy a tener que reemplazar en el inventario van a ser 45,7 pH y 138,97%. Obviamente la cantidad de mineros que voy a vender es grande, ¿no? Obviamente voy a vender mineros basurilla, ¿no? Bueno, no todos son basurilla, debo admitir. No todos los mineros que voy a vender son basurilla. Hay mineros muy fuertes, pero tienen poco poder. Pues por ejemplo el de Peter tiene un pH, pero no me da bonus, ¿ok? Obviamente en este nuevo parche, ¿qué necesitamos? Bonus. Los racks sí o sí van a tener que ser de 4, así que probablemente estos racks, y mientras más alto sea el porcentaje, suban de precio, así que si los tienes o los quieres vender, pues adelante, ¿ok? O bueno, espera que suban un poco de precio, porque el bonus todavía no se ha ido, y pues eso, ¿no? Entonces, nada, espero que les guste, espero que utilicen bien esta herramienta, y eso por mi parte sería todo. Si tú de repente no tienes la checklist actualizada, es decir, no tienes esta, a ver dónde está, esta es la plantilla de checklist. Si tú de repente no la tienes lista, lo que yo te diría que hagas es que te hagas una copia de la nueva, ¿ok? Y la anterior, o sea, y lo ordenes tal como está, ¿ok? En este orden de la nueva lista, ¿vale? Y cuando esté ambas en el mismo orden, agarres y copies tus checks, ¿ok? Te vas acá, digamos, y copias tus checks. Seleccionas todo y como va a estar en el mismo orden, solo pones control C y control V. ¿Viste? Entonces es súper fácil. Eso es lo que yo te recomiendo. Y si no, pues también siempre puedes comenzar de nuevo. Pero bueno, yo te recomiendo eso, ¿vale? Y nada, si tienes algún tipo de sugerencia o algo, por favor, házmelo saber. Como siempre, reitero el agradecimiento en Enjuto por todo su apoyo y también el equipo que tengo que me ayuda y me permite hacer estas cosas. Recordemos que, pues en este caso, hoy día se han actualizado los merch, ¿ok? Aunque no crean, hoy día se han actualizado los merch después de 2 meses y algunos merch están baratos, ¿ok? Bueno, la mayoría de merch están baratos. Si tú no sabes dónde están, pues te vas a Alminers y tranquilamente te pones a calcular ahí cuánto cuesta, ¿ok? Ya sabes cómo funciona. Te vas ahí y las piezas, ¿de dónde salen las piezas? Pero las piezas, a pesar de que están subiendo por el próximo craft que se viene, súper fácil. Te vas aquí. Recuerden que el próximo craft es el día 23. Agarras aquí. Uy, y mira qué rápido lo cargas. Ok, listo. Ya lo actualizaste con las piezas al día de hoy, ¿vale? Los ratios están súper buenos, ¿no? Así que te recomiendo que lo cambies. Ahí pones el precio, cuánto cuesta y etc. ¿Vale? Te recomiendo que lo cambies y veas cómo está. Así que eso sería todo. Y nos vemos. Hasta la vista.